bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a la quinta jornada de la Semana del Ritmo. En esta ocasión es una reunión virtual de la Asociación del Ritmo Cardíaco y de la sección de estimulación cardíaca de la SEC. Yo soy María López Gil, trabajo en el Hospital Universitario 12 de Octubre y tengo el placer de moderar esta mesa que va sobre manifestaciones clínicas y manejo de las arritmias en la mujer. ¿Existen diferencias? Y me acompaña en la moderación la doctora Olga Medina del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, a la que doy paso y va a recordar algunos aspectos relacionados con este curso. Olga. Hola, buenas tardes. Quería recordarles que esta es una actividad acreditada por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología con un total de 15 créditos. Para conseguir la acreditación se debe visualizar al menos el 80% del programa científico, lo que supone unas 12 de las 15 horas del total del congreso, ya sea en directo o en diferido, pero siempre que lo hagáis antes de las 23:59 horas de hoy. Si deseas consultar tu estado actual, puedes entrar en la pestaña Mi acreditación, donde se reflejará en tiempo real el estado actual de tus sesiones. Podéis enviar preguntas a través de un formulario habilitado en la misma página de la transmisión en directo. Una vez concluya el directo, el vídeo de la sesión quedará colgado en la misma página para poder consultarlo posteriormente. Además, os animaría a visitar la zona póster y revisar las comunicaciones aceptadas. Empezamos. Vale, pues podemos empezar ya con la primera sesión. La doctora Concepción Alonso Martín del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va a hablar sobre la expresión clínica diferencial de las arritmias según el sexo. Conchi. Hola, muy buenas. Voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien, pues es un placer estar aquí con vosotras, con los avatares de la tecnología, ¿no? Pero siempre el directo tiene estas cosas. Un placer estar discutiendo de un tema que es un tema pues, que está muy de moda últimamente y es una gran ocasión para reivindicar un poco las diferencias que existen, ¿no? Entre, en cuanto al sexo, en las arritmias entre el hombre y la mujer. Vamos a ver que esto ha estado muy de... No sé si me pasa ahora la diapositiva. No me pasa la diapositiva. Ah, ok. Perfecto, muy bien. Pues, como decía, es un tema que está bastante de moda últimamente. Si veis esta diapositiva, si hacemos una búsqueda en PubMed sobre las diferencias de sexo o de género y la enfermedad cardiovascular en general, la cantidad de artículos que se han publicado en la última década, sobre todo, es una cantidad ingente, ¿no? Son artículos que hacen referencia, evidentemente, a que el sexo es un factor que es determinante tanto en la presentación clínica como en la incidencia de las arritmias, en la etiología, etcétera. Y también es un factor que va a marcar a lo mejor también cómo manejemos a los pacientes y las diferencias que puede haber en la respuesta a los tratamientos, ¿no? Se habla de sexo y de género indistintamente y yo quería aclarar en primer lugar que sexo y género no es lo mismo. Cuando hablamos de sexo hablamos de cuestiones biológicas y fácilmente comprensibles por todos, que son que las mujeres y los hombres tenemos cromosomas diferentes y tenemos hormonas diferentes. Y cuando hablamos de género tiene una connotación un tanto más sociocultural. Puede haber factores ambientales, factores de distintos hábitos, etcétera, que influyan en las manifestaciones y en la enfermedad cardiovascular en general y también, como no, en las arritmias. Yo me voy a centrar un poco en las diferencias del sexo, intentando dar 4 pinceladas, porque si no me metería mucho en las presentaciones de mis otras compañeras, de por qué o de cuáles son las manifestaciones clínicas un poco diferenciales entre el hombre y la mujer. Y aquí tenemos que hablar claramente de la cuestión hormonal. Y os presento este cuadro que a mí me gusta presentarlo porque es una tabla que ilustra muy bien que el efecto de las hormonas masculinas y de las hormonas femeninas es pues, muy opuesto en su actuación sobre distintos órganos, como podemos ver, el corazón, los vasos, el sistema musculoesquelético, el riñón, etc. Por lo tanto, resulta pues, comprensible que vaya a haber diferencias, ¿no?,
en las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular y esto sucede también en las manifestaciones clínicas de las arritmias. Yendo un poco a lo básico, que es lo que más se conoce, digamos, de electrofisiología, en lo que más se ha investigado en cuanto a las diferencias, fijaos aquí en el potencial de acción, ¿no?, a nivel de los canales iónicos. Fijaros cómo el efecto de los estrógenos es claramente contrario al efecto de la testosterona. Los estrógenos pues atenúan o bloquean ciertos iones, IKR, IKS, etcétera, etcétera, y la testosterona hace lo contrario. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues primero, en que hay mecanismos de las arritmias que van a ser diferentes o que van a ser más probables que se produzcan en la mujer que en el hombre, más probables, se producen todos, pero más probables, y también vamos a ver cómo, cómo, por ejemplo, ese alargamiento del potencial de acción que se produce debido al efecto de las hormonas va a dar una alteración electrocardiográfica, que es que las mujeres tenemos un intervalo QT más largo que el del hombre. ¿Esto qué consecuencias clínicas puede tener? Bueno, pues si tenemos pacientes con síndromes de QT largo congénito, por ejemplo, el QT tipo 1 o el QT tipo 2, en estos pacientes va a ser más probable que tengan un riesgo arrítmico. Concretamente, y para que veamos el efecto de las hormonas, en el QT largo tipo 1, la probabilidad de arritmias es más frecuente en el hombre justamente hasta la pubertad, donde la frecuencia o la probabilidad de arritmias malignas es mayor en la mujer precisamente por el efecto de los estrógenos. Y por otra parte, otra implicación clínica es que la mujer tiene más tendencia, fuera del QT largo congénito, obviamente, a hacer QT largo adquirido. Y de hecho, pues la inmensa mayoría de las personas, de la gente que ingresa con una torsada de puntas por un QT largo farmacológico, son mujeres, el 70% son mujeres, ¿no?, porque tienen mayor tendencia a alargar el QT. Por lo tanto, ojo con los tratamientos con fármacos que alargan el QT, como puede ser la miodarona o el sotalol, porque predisponen, en contextos obviamente pues de más fármacos o de alteraciones hidroelectrolíticas, a que haya un QT largo y a que haya riesgo arrítmico en la mujer. Por otra parte, la situación hormonal en la mujer es cambiante. No es una cosa plana que se mantiene igual todo el tiempo, ¿no? La mujer tiene la pubertad y después la fase, digamos, de madurez, la fase de la edad fértil, donde tenemos altibajos en el ciclo ovárico, como podéis ver, que tiene dos fases bien diferenciadas y dos fases muy distintas. Una primera fase en la que predominan los estrógenos, que es la fase folicular, y una segunda fase en la que predomina la progesterona. Bajan los estrógenos y predomina la progesterona. Aquí también hay un factor importante que se modula además por los estrógenos y que es el sistema nervioso simpático. Veis como en la primera fase del ciclo predomina el tono vagal, mientras que en la segunda fase del ciclo predomina el tono simpático. De ahí que, por ejemplo, en las mujeres es mucho más frecuente en la etapa premenstrual tener arritmias supraventriculares. Las arritmias supraventriculares son más frecuentes, probablemente no lo preguntamos muchas veces a nuestras pacientes, pero a veces ellas mismas nos lo cuentan, ¿no? Y puestos a hablar de arritmias supraventriculares, yo la que es típicamente, digamos, de la mujer, cuando vemos este electro decimos mujer, 40 y pico años, 50, ¿no?, es la taquicardia intranodal. La taquicardia intranodal es doblemente más frecuente, es el doble de frecuente en la mujer que en el hombre. El doble de frecuente. Y yo les he puesto aquí el electro, pero la inmensa mayoría de las veces la taquicardia no se puede documentar porque son crisis cortas que se autolimitan, etc. Las pacientes nos vienen con síntomas que clásicamente, y veremos si ahora lo estamos haciendo mejor, clásicamente se han confundido o se han etiquetado como crisis de pánico, trastornos de ansiedad. Fíjense en el artículo de abajo, dice taquicardia supraventricular o la dificultad de que te crean, ¿no? Es decir, porque estas pacientes presentan unos síntomas que son muchos síntomas y además más atípicos o bastante más atípicos en general que en el hombre. ¿Lo hacemos mejor ahora, en el año 2020? Pues probablemente más o menos igual, pero en el año 2017, que es este artículo, se hace un estudio que valora, fijaros la cantidad de síntomas que puede presentar una mujer, ¿no? Y un hombre también, que también son síntomas que se daban en la mujer y en el hombre, pero más frecuente en la mujer, síntomas pues, que son
más atípicos, pero que hay que creerse o al menos que hay que considerar, porque si no estamos privando a la mujer, etiquetándola de un cuadro de ansiedad y privándola de un diagnóstico y de un tratamiento, como consta en ese artículo, que es que la mujer se refiere más tarde para el manejo por especialistas, por ejemplo, ¿no? Y actualmente, pues sería un poco privar a la mujer de un tratamiento, como es, por ejemplo, el tratamiento mediante ablación, ¿no? De esta taquicardia, como la taquicardia intranodal u otras taquicardias supraventriculares, que tiene una tasa de éxito altísima con un porcentaje de riesgo muy bajo. Y además que es una técnica que cura, ¿no? Digamos, esta arritmia. Y la otra arritmia tiene mayor incidencia durante la fase esa premenstrual y que además es el doble de frecuente también en mujeres que en hombres, es quien no ha visto un electrocardiograma como este, ¿no? Con un bigeminismo ventricular, es la taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho. Ya habíamos dicho que en algunas fases del ciclo de la mujer predomina el sistema nervioso simpático y esto en el potencial de acción se traduce en postdespolarizaciones, etcétera, que es la base fisiopatológica de esta arritmia, el tracto de salida, que también tiene un tratamiento muy efectivo mediante la ablación con catéter, como ven, con una tasa de éxito del 84%, y que es pues un procedimiento también sencillo y con pocas complicaciones. Y finalmente, pues la mujer llega a la menopausia, que es otro cambio hormonal muy importante en el que hay una disminución de estrógenos, va gradualmente, en el que ya empiezan a aparecer pues todos los trastornos derivados del déficit estrogénico, ¿no? La mujer empieza a desarrollar cardiopatía, etcétera, etcétera, y hay un predominio del sistema nervioso simpático, otra vez, un exceso de adrenergia, ¿no? Con lo cual se dan pues, esos fenómenos de postdespolarizaciones que pueden ser a nivel auricular o a nivel ventricular también y que forma parte también de la etiología, por ejemplo, de la arritmia que más frecuente vamos a ver en las mujeres ya a partir de cierta edad, como en el hombre, ¿no? Que es la fibrilación auricular. La mujer va a desarrollar fibrilación auricular más tarde que el hombre. Por lo tanto, cuando vemos mujeres con fibrilación auricular, van a ser de más edad y, por lo tanto, como son de más edad, generalmente también se asocian otras comorbilidades. Aquí es muy importante la tensión alta y la obesidad, pero no quiero meterme porque seguramente la doctora Arcocha después nos va a hacer un buen repaso de toda la fibrilación auricular en la mujer, ¿no? Y hemos de saber también que una vez más la mujer tiene más síntomas y también son síntomas atípicos. No podemos permitirnos el lujo de que una mujer que puede tener una fibrilación auricular, etiquetarla como de cuadro de ansiedad o de trastorno nervioso o cualquier cosa así, porque no solamente en la mujer la fibrilación auricular tiene mucha importancia porque tiene un muy mayor riesgo embólico, el doble de riesgo embólico casi que en el hombre. Y no en vano, la escala de riesgo CHADS se ha transformado en CHADS-VASc, donde la última S es la categoría, es el sexo, ser mujer. Por lo tanto, una mujer con fibrilación auricular pues no puede tener un CHADS-VASc de 0, nunca, ¿no? Siempre tendrá un CHADS-VASc de 1. Por lo tanto, yo creo que una mujer que tiene síntomas y que estos síntomas no pueden, a lo mejor no son muy claros, pues es evidente que tenemos que prestarle atención porque no podemos dejar pasar una arritmia, como puede ser la fibrilación auricular, con el riesgo embólico que ello comporta en la mujer. Y en cuanto a las arritmias ventriculares, y ya un poco para finalizar, igual que la mujer desarrolla más tarde la fibrilación auricular, también desarrolla más tarde la cardiopatía isquémica, ¿no? Que las arritmias ventriculares en general se asocian con cardiopatía y sobre todo la cardiopatía isquémica. En la gráfica de arriba, como la incidencia de cardiopatía isquémica es mucho mayor en el hombre que en la mujer. También supongo que la doctora Sancho Tello nos hablará de esto también y con relación a los dispositivos. Hay sustratos, por lo tanto, arrítmicos diferentes, pero aún así, a igualdad de cardiopatía isquémica en la mujer y en el hombre, la mujer sigue teniendo menos riesgo arrítmico. Y esto todavía no se sabe muy bien por qué. Se postula que probablemente hay una relación del sistema nervioso autonómico, que es la que modula que haya un menor riesgo arrítmico, pero aún no se sabe. Se habla también de diferentes canales iónicos, el calcio, etcétera, etcétera. No se sabe, pero sí que la mujer tiene menor riesgo arrítmico en cuanto a arritmias ventriculares que el hombre. Y yo ya para concluir, y espero ceñirme al tiempo,
Pues la conclusión de mi charla sería que el sexo es un factor determinante en la incidencia, en la etiología y en la presentación clínica de las arritmias. La mujer tiene más síntomas generalmente, suele tener más síntomas y síntomas también que son más atípicos, pero no por ello hay que dejar de prestarle atención. Hay diferencias de sexo, que lo vamos a ver en las próximas presentaciones, estoy segura, en el acceso a determinadas terapias, terapias de ablación, terapias anticoagulantes, terapias con dispositivos, ya lo vamos a ver. Yo creo que es fundamental concienciar de estas diferencias a los médicos, primero, no solo a los médicos, sino también a las mujeres. El domingo pasado, cuando yo revisaba un poco el tema, ¿no?, para la presentación, me llegaba el email de la Sociedad Española de Cardiología con un blog en el que el doctor Trías de Bes escribía sobre la mujer y el riesgo cardiovascular y proponía, ¿no?, o lanzaba la idea de que quizá hay que formar también equipos cardiólogos tetraginecólogos, ¿no? Él daba un dato y es que menos del 50% de las mujeres piensan que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en ellas y menos del 50% de los médicos, y esto lo decía él en el ámbito de la atención primaria, también ellos dan poca importancia a la enfermedad cardiovascular en la mujer. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciar a nuestros compañeros y a la población en general de que esto es un factor que determina la patología cardiovascular y que hay que prestarle atención. Nada más, esto es todo. Gracias. Muy bien, Conchi, muchas gracias y muchas gracias por atenerte al tiempo de exposición. Y pasamos a la siguiente presentación, que va a hablar de implante y explante de dispositivos y la va a hacer la doctora María José Sancho Tello del Hospital Universitario y Politécnico de la FE. María José, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a las juntas directivas de la Asociación del Ritmo y de la sección de estimulación cardíaca de la SEC por el esfuerzo realizado en la reconversión del formato de este congreso. Y, por supuesto, también quiero agradecer el haber mantenido esta mesa, que creo que va a ser de interés, y mi participación en ella. Y, sobre todo, quiero agradecer a todos los que estén conectados en este momento. Este es mi potencial conflicto de intereses con respecto a esta presentación. Y en ella, como se me pidió, vamos a comentar las diferencias existentes entre el hombre y la mujer en cuanto al implante de marcapasos, desfibriladores y terapia de resincronización cardíaca, y también en la extracción de dispositivos y sondas, tanto en cuanto al número de indicaciones, a la representación de las mujeres en los ensayos clínicos aleatorizados de forma de pasada, porque sé que luego hay una presentación al respecto, en cuanto al tipo de respuesta y las complicaciones. Centrándonos ya en el implante de marcapasos, resaltar que tenemos pocos datos contemporáneos que hagan análisis por sexos de la estimulación antibradicardia, que la edad de implante es superior en las mujeres, tal como se demuestra en diferentes registros y ensayos clínicos aleatorizados, y que esta edad de implante superior en las mujeres puede ser debida a un efecto protector hormonal, como se ha comentado anteriormente, y un retardo en la aparición de la enfermedad cardiovascular. Por otra parte, las mujeres presentan mayor proporción de enfermedad del nódulo sinusal y fibrilación auricular en el implante de marcapasos. Es por ello que también se les implanta una mayor proporción de VVI, que puede estar en relación con la edad, con las comorbilidades o con la presencia de fibrilación auricular, pero no está del todo claro. Y resaltar que en el momento del implante las mujeres suelen tener un mayor umbral de estimulación auricular, menor amplitud de la onda P, también durante el mismo. Estos datos también se reflejan en el último registro español de marcapasos publicado en el presente año, y la edad de las mujeres en el momento del implante es ligeramente superior a la de los hombres, siendo de un 79,1 años, mientras que la de los hombres es de un 77,8, y el número de implantes es de un 60% en hombres y un 40% en mujeres en el primer implante, pero aumenta el número de mujeres en los recambios, que asciende a un 43% frente a un 57% en los hombres.
La mujer, al contrario de como luego veremos, sí que ha estado bien representada en los diferentes ensayos clínicos que analizan la estimulación fisiológica antibradicardia y sus beneficios con respecto a la estimulación no fisiológica. Y tenemos que decir que tanto las mujeres como los hombres presentan igual mejoría en calidad de vida y las mujeres además una mayor longevidad, con una similar incidencia de eventos en unos y otras, incluida la mortalidad. También se ha referido que las mujeres presentan más complicaciones, así en el estudio MOS presentaban una tendencia a mayor presencia de neumotoras, hematoma y perforación, que no fue estadísticamente significativa, y en el registro danés esta mayor incidencia de complicaciones se relaciona con la menor masa corporal y el menor volumen de implantes en los centros en que tienen mayor número de complicaciones. Así pues, la presencia de una mayor número de complicaciones en mujeres en el momento del implante de marcapasos no es consistente. Y pasando ya al implante de desfibrilador, conocemos que el implante de desfibrilador en prevención primaria de muerte súbita está bien establecido con una clase de indicación tipo 1 en pacientes con fracción de eyección deprimida, insuficiencia cardíaca estadio 2-3, 40 días después de un infarto de miocardio o en una miocardiopatía dilatada no isquémica, y también en prevención secundaria de muerte súbita en aquellos pacientes que han sido resucitados de una fibrilación o de una taquicardia ventricular. Nuevamente, estas indicaciones recogidas en las guías de actuación clínica se basan en ensayos clínicos aleatorizados en las que la mujer está claramente infrarrepresentada, alcanzando únicamente de un 10 a un 32% de los mismos. Con todo ello, y a pesar de que la indicación está establecida, la terapia con desfibrilador está infrautilizada en mujeres. Estos son los principales ensayos que analizan y comparan el beneficio del desfibrilador frente a otros tratamientos en prevención primaria o secundaria de muerte súbita en pacientes con distintas cardiopatías, y ninguno de ellos tiene la suficiente potencia para hacer análisis por sexos. No obstante, sabemos que las mujeres a las que se les implanta un desfibrilador son más jóvenes, tienen mayor proporción de miocardiopatía dilatada no isquémica, presentan más fibrilación ventricular que taquicardia ventricular y tienen una mayor proporción de insuficiencia cardíaca grado 3. En diferentes registros y metaanálisis analizan las diferencias por sexo, al igual que subestudios y análisis de subgrupos en los estudios anteriormente mencionados. En el estudio AVID, que incluyó un 20% de mujeres, demuestra la mejoría en la supervivencia con desfibrilador independientemente del sexo. En el MADID-2 y en el SCAHEF, que reunieron un 15% el primero y un 23% de mujeres el segundo, también se demuestra un igual beneficio en la reducción de mortalidad con DAI frente al otro tratamiento, aunque en el SCAHEF fue ligeramente inferior, pero sin significación estadística. Como digo, diferentes registros y metaanálisis analizan el efecto del desfibrilador por sexos, y en el registro americano, a pesar de que las mujeres tienen mayor comorbilidad, más complicaciones y mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, no se encuentran diferencias en mortalidad ajustada y presentan igual mejoría en la supervivencia. El registro canadiense, que incluye un 21,4% de mujeres, sí que es verdad que presentan más complicaciones precoces y tardías, pero también con igual tasa de mortalidad. En el registro francés, que incluye un bajo número de mujeres, también las mujeres presentan mayor proporción de miocardiopatía dilatada no isquémica. En este registro se incluye también la terapia de resincronización cardíaca, y a las mujeres se les implanta más terapia de resincronización cardíaca de baja energía que de alta energía. Presentan un QRS ancho con mayor frecuencia, peor grado de insuficiencia cardíaca, menor fibrilación auricular, menos choques apropiados y, de nuevo, igual mortalidad, aunque también con igual número de complicaciones. Y siguiendo con los registros, el registro europeo publicado más recientemente, que incluyó 14 registros de DAI en prevención primaria entre 2002 y 2014, con 19% de mujeres seguidos durante 33 meses, se vio una menor mortalidad en mujeres, 13 frente a 20%, y esto fue estadísticamente significativo, y las mujeres tuvieron menor riesgo de terapia apropiada
todo ya ajustado a edad, a la causa de insuficiencia cardíaca, a la fracción de eyección y a la presencia o no de terapia de resincronización cardíaca. ¿Y qué tenemos del registro español de desfibrilador? ¿Qué mención hace a las diferencias por sexo? Pues muy poca. La única referencia que hace es que el desfibrilador se implanta mayoritariamente en mujeres, con un 82% de todos los pacientes siendo hombres en el primo implante y también alrededor de un 82%, un poco más, en los recambios. Bien, aquí muestro dos metaanálisis publicados recientemente. El primero de ellos que incluye el MADID-2, el MAS del SCAGEF, el DEFINIT y el Companion, y el segundo que incluye además el DANIS, y en ellos se demuestra igual mortalidad global pero con menos descargas apropiadas, y en el segundo de ellos que incluye el DANIS no se encuentra un beneficio significativo en supervivencia en mujeres. En conclusión, podemos decir que el implante de DAI, las mujeres tienen menor probabilidad de ser referidas para implante, que aunque tengan menor probabilidad una vez referidas, la probabilidad de implante es la misma, que pueden tener un menor beneficio en la mortalidad global, que ningún ensayo clínico aleatorizado tiene suficiente poder para análisis por sexo, pero que si hay indicación, el desfibrilador debe implantarse también en mujeres, por supuesto. Y pasando ya a la terapia de resincronización cardíaca, de nuevo es una indicación establecida con clase 1 en insuficiencia cardíaca 2-4, bloqueo de rama izquierda y fracción de eyección deprimida. De nuevo, los ensayos clínicos aleatorizados en los que se basan las guías clínicas que establecen esta indicación incluyen bajo número de mujeres que oscila de un 13 a un 31%, lo cual no permite adquirir la suficiente evidencia de la diferencia de resultados por sexo. No obstante, registros, subestudios y metaanálisis demuestran un mejor resultado en mujeres. Y la mayor probabilidad de respuesta de la mujer a la terapia de resincronización cardíaca se basa en que en mayor proporción presentan miocardiopatía dilatada no isquémica, bloqueo de rama izquierda verdadero, tienen más asincronía con menor duración del QRS. Estos son los diferentes ensayos aleatorizados que analizan el beneficio en la terapia de sincronización cardíaca frente a tratamiento médico óptimo publicados y en los que se han basado las guías, y únicamente en ellos solo el MADID-CRT demuestra interacción significativa por sexo con un mayor beneficio del objetivo primario combinado en mujeres y de forma estadísticamente significativa. En registros y metaanálisis tenemos que la disminución de la mortalidad es superior en mujeres con rama izquierda y con terapia de resincronización cardíaca, que las mujeres se benefician con menor duración del QRS, lo que nos podía hacer pensar en tener que modificar incluso las guías estableciendo niveles de duración del QRS diferentes para mujeres. Por otra parte, en un estudio, en un metaanálisis publicado por Linde, el sexo no es predictor independiente de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca y más bien los predictores de respuesta serían la altura y la duración del QRS más que el sexo por sí mismo. El sexo femenino, por otra parte, es predictor independiente de no referencia para el implante de resincronización cardíaca, igual que la edad. Y para terminar ya, ¿qué tenemos en cuanto al explante de dispositivos y de sondas? Pues el sexo femenino es de nuevo un predictor de complicaciones en la extracción de sondas y sobre todo también los centros con bajo volumen de explantes es otro factor importante de predicción de complicaciones y de fallo en la extracción de sondas y dispositivos. Y ya para terminar, concluir diciendo que las mujeres están infrarrepresentadas en ensayos clínicos que analizan los resultados de terapia con desfibrilador y resincronización cardíaca, que las mujeres obtienen igual beneficio en terapia con marcapasos y una mayor longevidad, a pesar de que se les implanta a mayor edad, mayor proporción de VVI y se ha sugerido y tienen mayor número de complicaciones, que presentan igual beneficio en el implante de DAI en mortalidad global y menos descargas apropiadas, pese a lo cual se refieren menos y que si hay indicación debe implantarse, que el implante de terapia de resincronización cardíaca obtiene mejores resultados en mujeres, la mayor probabilidad de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca puede estar condicionada por otros factores como son la altura, el tamaño cardíaco, la duración del QRS o la etiología de la insuficiencia cardíaca,
el sexo femenino es predictor independiente de complicaciones en la extracción de electrodos y que a la pregunta de si existen diferencias, pues sí, existen diferencias por sexo en los resultados obtenidos con el implante-explante de dispositivos y es necesario conocerlos para optimizar los resultados. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Tú también te has atenido al tiempo, te has sobrado. Y pasamos a la siguiente presentación, que habla de manejo clínico y ablación de la fibrilación auricular, por la doctora María Fe Arcocha Torres, del Hospital Universitario de Basurto. Fe. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a participar en este formato renovado del ritmo por mor de los acontecimientos. Y lo primero es que pido perdón porque no empiezo en mi primera diapositiva. Lo siento, es cosa de la técnica. Perdón. Vale, perfecto. Compartir. Muy bien. Bueno, pues yo voy a tratar el tema del manejo clínico y la ablación de fibrilación auricular. No sé si se ve. ¿Ya? Vale. Perdón, sí. Sí, perdón. Bueno, alguien tenía que empezar así un poco arrancando mal y esa soy yo. Bueno, voy a empezar un poco repitiendo, supongo que lo que vamos a decir casi todas esta tarde, con la portada de este excelente libro sobre la psicología de la salud y el sexo o el género, como ha dicho la doctora Alonso. Y hay dos frases interesantes que son que la representación de la mujer en los estudios clínicos sigue siendo insuficiente, aunque es verdad que, como ha dicho Conchi, cada vez se nos atiende un poco más. Y también ha dicho ella que en la salud cardiovascular siempre se ha insistido mucho en los hombres y, sin embargo, muchas veces se nos olvida, tanto a médicos como a pacientes, que es la primera causa de mortalidad en ambos sexos, por lo menos en nuestro medio. Y respondiendo a la pregunta de si hay diferencias entre los sexos respecto a la fibrilación auricular, pues algo de eso también lo ha comentado la doctora Alonso. Sí que hay diferencias y las diferencias empiezan, como ha comentado ella, en la misma epidemiología. Los hombres tienen más riesgo de desarrollar fibrilación a lo largo de su vida que las mujeres. Hay una mayor prevalencia en los hombres. Este es un estudio americano tipo el Framingham, en el que se ve que además la prevalencia es mayor en la raza blanca, tanto hombres y mujeres, como en la raza negra. Pero también, como ha dicho Conchi, a medida que nos hacemos mayores y la fibrilación auricular en las mujeres aparece en mayor edad, hay una mayor prevalencia de la fibrilación auricular en mujeres, de manera que a partir de los 75 años hay más mujeres con fibrilación auricular simplemente por el hecho de que somos más longevas. Como todos saben, la fibrilación auricular es una arritmia de mal pronóstico y, comparando la mortalidad por sexos, también hay una ligera mayor mortalidad en las mujeres que en los hombres con fibrilación auricular. Y este es un estudio muy interesante porque hace una evaluación de registros epidemiológicos a lo largo de todo el mundo y se ve que la mayor mortalidad en las mujeres se debe sobre todo a una mayor mortalidad en los países en desarrollo, donde nos va peor en casi todas las mujeres, también en el caso de la fibrilación auricular. También ha comentado la doctora Alonso que los factores de riesgo para el desarrollo de la fibrilación auricular no son exactamente iguales en hombres que en mujeres, y esto puede ser interesante a la hora del manejo clínico. Se ha visto que en las mujeres hay una mayor proporción de enfermedad valvular y en los hombres una mayor proporción de cardiopatía isquémica. Respecto a que las mujeres tienen como factor de riesgo una mayor proporción de hipertensión o de fallo cardíaco, no hay resultados concluyentes en distintos estudios. Y respecto a la diabetes y la obesidad, la proporción es similar en ambos sexos, pero sí que hay un factor específico de riesgo de sexo, que es el embarazo.
y a más embarazos, más probabilidad de que las mujeres desarrollen fibrilación auricular. Y además la enfermedad hipertensiva del embarazo predice que podamos tener fibrilación auricular las mujeres a una edad más avanzada. Respecto a los llamados subtipos de fibrilación auricular, es interesante que la llamada fibrilación auricular familiar, el ser familiar de primer grado, va a predecir fibrilación auricular con mayor riesgo en los hombres, en un 37% más que en las mujeres. Y en la fibrilación auricular del deportista, que seguro que tenemos muchos pacientes en la consulta que hacen muchísimo deporte y tienen fibrilación auricular, es interesante la diferencia entre hombres y mujeres, porque en ambos sexos un deporte moderado es factor protector para la fibrilación auricular, pero sin embargo el deporte intenso sigue siendo un factor protector para las mujeres y sin embargo constituye un factor de riesgo para los hombres por causas no bien determinadas, pero probablemente porque su adaptación fisiológica al deporte es peor, hacen más hipertrofia y más dilatación de las aurículas, sobre todo de la aurícula izquierda. Y respecto a la clínica, en esto también me ha ayudado la doctora Alonso, porque como ha dicho ella, es poco frecuente que en las mujeres la fibrilación auricular no curse con síntomas. Hay una mayor proporción de fibrilación auricular sintomática entre las mujeres, pero es verdad que los síntomas a veces son mucho más atípicos y es más difícil el diagnóstico. Las mujeres muchas veces cuentan no palpitaciones, sino cansancio, mareo, fatiga, disnea. Esto asociado a que están sintomáticas, a veces no se llega al diagnóstico, se les hace menos caso, conlleva una peor calidad de vida de las mujeres, incluso se ha visto que tienen más cuadros depresivos. Todo esto hace que un diagnóstico más tardío hace que la fibrilación auricular sea más avanzada, se llega más tarde a las terapias y conlleva un peor pronóstico. Y no solamente el pronóstico de la fibrilación auricular en las mujeres es peor por este hecho, sino, como he dicho antes, también en las mujeres hay ligeramente una mayor mortalidad. Se ha visto que hay una mayor proporción de infarto de miocardio, sobre todo síndrome coronario agudo sin elevación del ST, también más proporción de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección conservada y también tenemos más riesgo embólico, como ha dicho la doctora Alonso. Y por eso es curioso que se ofrezca menos el tratamiento anticoagulante a las mujeres y además con el tratamiento anticoagulante, el convencional que hemos usado siempre con los antivitamina K, las mujeres suelen permanecer menos tiempo en rango terapéutico. Y con esto paso ya al tratamiento. Esta diapositiva me la prestó la doctora Alonso, por eso se parece tanto a la suya. Tenemos el dudoso honor de tener un ítem dentro de la escala de riesgo que todos utilizamos para anticoagular, la escala de riesgo actual que ha evolucionado hacia el CHADVAS. Hay un ítem que es el género, el SC, y en las mujeres cuenta como un punto. Pero es verdad que no como factor aislado. Las mujeres de 65 años, que su único riesgo sea ser mujer, no llevan un riesgo elevado de embólico como para iniciar anticoagulación oral, pero si este se suma a otros factores del CHADVAS, sobre todo la edad, por ejemplo, ser mayor de 65 años, deberíamos pensar en anticoagular a esa paciente, aunque algunos estudios postulan que el sexo femenino únicamente, sin los otros factores del CHADVAS, debería indicar inicio de anticoagulación a partir de los 75 años. ¿Y por qué las mujeres tenemos un riesgo embólico mayor? Pues la verdad es que no está claro. Se ha postulado que puede ser porque tenemos más fibrosis auricular. También ha puesto una diapositiva muy bonita del estudio de Onegin la doctora Alonso, en la fase menopáusica la disminución de los estrógenos hace que nuestras aurículas sean más fibróticas y también se ha postulado que puede ser por el efecto protrombótico de las hormonas sexuales. Sea por lo que sea, los médicos nos atrevemos menos a anticoagular a las mujeres, sobre todo ancianas. Las consideramos más frágiles y pensamos a veces erróneamente y sin fundamento que tienen un mayor riesgo de sangrado, pero lo que se ha visto es que el riesgo de sangrado con la anticoagulación es similar en hombres y en mujeres tratados con antivitamina K, en nuestro medio con el acenocumarol. Pero es que además con los nuevos anticoagulantes orales tenemos una ventaja porque el riesgo de sangrado es mejor en las mujeres tratadas con ellas. Si a esto le sumamos que además con los antivitamina K convencionales las mujeres están menos tiempo en rango terapéutico, hace muy atractivo el tratamiento con nuevos anticoagulantes orales para las mujeres en las que está indicado para
evitar embolias en su fibrilación auricular. Y si las mujeres son más sintomáticas y además tienen calidad de vida, ¿cómo es posible que se nos haga menos cardioversión eléctrica, se indique menos terapia con fármacos antiarrítmicos para el control del ritmo y además se nos ofrezca menos ablación con radiofrecuencia? Es decir, que muchas veces con las mujeres y sin una causa realmente fundada se opta más por el control de frecuencia que con el control del ritmo. Y esto hasta la llegada de la ablación, porque a veces los fármacos antiarrítmicos, como ha dicho la doctora Alonso, pueden ser más peligrosas en nosotros, podría estar justificado, pero quizás ahora no. Es verdad que, como ha dicho también la doctora Alonso, las mujeres debutan con fibrilación auricular a más edad, encima se diagnostica más tarde, presentan más comorbilidades y muchas veces la fibrilación auricular es de más larga duración. Esto es verdad que constituye un sustrato más desfavorable para un intento de control del ritmo. Por eso a las mujeres que no se puede controlar con terapia farmacológica, cuando se decide la estrategia de control de frecuencia, muchas veces van a ablación del nodo y marcapasos. Esta diapositiva también la ha puesto muy parecida a la doctora Alonso. Cuando decidimos que las mujeres vamos a optar por un control del ritmo para tratar su fibrilación auricular, tenemos que tener presente que tienen un intervalo QT más prolongado de forma fisiológica y basal, y además las mujeres tienen una mayor proporción de disfunción sinusal. Esto hace que los fármacos antiarrítmicos puedan ser peor tolerados, incluso pueden tener efectos muy deleterios, sobre todo los fármacos antiarrítmicos tipo 3 que prolongan el QT y especialmente dentro de ellos el sotalol, y pueden provocar las terminales torsades de Points. Es decir, que vamos a tratar una arritmia que tiene mal pronóstico como la fibrilación auricular, pero no potencialmente mortal inmediatamente, con algo que puede producir una arritmia ventricular maligna de este porte. Por lo tanto, en las recomendaciones actuales, cuando optamos por control del ritmo para la fibrilación auricular en la mujer, se recomienda que si vamos a decidir esto, considerar precozmente la cardioversión eléctrica cuando la fibrilación auricular es persistente. En el caso de los fármacos antiarrítmicos, medir cuidadosamente el electrocardiograma basal, medir la frecuencia sinusal y el intervalo QT. Como terapia inicial de elección sí se puede, no hay una cardiopatía estructural asociada importante ni una hipertrofia ventricular izquierda importante, optar por los clase 1C, la flecainida y la propafenona. Como ha dicho también la doctora Alonso, intentar evitar la proarritmia revisando las interacciones farmacológicas, muchas veces tener cuidado con los antidepresivos que a veces toman estas mujeres por sus cuadros depresivos, como he dicho anteriormente, que pueden prolongar el QT, e incluso titular las dosis de fármacos, sobre todo los clase 3 y muchas veces en relación con el ciclo menstrual. Y pasando a la indicación de ablación en la fibrilación auricular de las mujeres, este es el último registro publicado de ablación del 2008, en el que en este país, como en el resto del mundo, el sustrato que más abordamos, que más ablacionamos hoy por hoy es la fibrilación auricular. Sin embargo, en las mujeres hay una menor indicación de ablación de la fibrilación auricular y una indicación más tardía, y ya partimos con desventaja, y esto ya simplemente por eso implica un peor resultado y mayores recurrencias. ¿Y por qué se indica menos ablación de fibrilación auricular a las mujeres? Pues probablemente por el temor de una mayor tasa de complicaciones. Y es verdad que la ablación de fibrilación auricular es una ablación más compleja, es nuestra última frontera. Otras ablaciones que realizamos son más sencillas y tienen menos tasa de complicaciones. Esto ha requerido una curva de aprendizaje mayor, y en los inicios las mujeres tenían más complicaciones y complicaciones graves, como complicaciones isquémicas, el ictus, complicaciones de los accesos vasculares y la más temida como es el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. Sin embargo, como ven en esta revisión, a medida que hemos ido mejorando la técnica, cogiendo más experiencia, haciendo más procedimientos, ha habido menos diferencias en series recientes respecto a complicaciones entre ambos sexos, y también ayudados con la incorporación de las técnicas de imagen en nuestros laboratorios. El utilizar el eco para las punciones de los accesos vasculares ha disminuido drásticamente las complicaciones, y también
porque las mujeres tenemos unas aurículas de diámetros más pequeños y el utilizar la ecografía intracardíaca para realizar la punción transeptal. Pero claro, los resultados sí que parece que la ablación de fibrilación auricular son peores en las mujeres respecto a los hombres, por algunos factores que no son modificables, como que las mujeres debutan a edades más tardías, otros sí que modificables, como que llegan a la ablación más tarde, con lo cual con formas menos paroxísticas de la ablación, más formas persistentes y de larga duración. Es verdad que las mujeres tenemos más focos extrapulmonares como objetivo de la ablación, y es verdad que fuera de la ablación de las venas pulmonares estamos más perdidos y tenemos menos claro lo que tenemos que hacer, y por lo tanto los resultados de la ablación en las mujeres siguen siendo peores. Este es un estudio que acaban de publicar en Europace. Es un registro con muchos pacientes, 5.000 pacientes, casi un tercio de ellos son mujeres y con un seguimiento largo a 3 años, y que viene a confirmar un poco todo lo que he dicho de estudios recientes, que los resultados de la ablación son peores en mujeres, y son peores después del primer procedimiento y después de procedimientos sucesivos por recurrencia. Y no solamente de forma global, sino también como se ven estas curvas de supervivencia cuando se divide a las mujeres por sus formas. Van peor cuando van a la ablación con fibrilación auricular paroxística y también con fibrilación auricular de larga duración, y se vuelve a postular que presentamos más focos extrapulmonares, y además en los segundos y terceros procedimientos hay menos reconexión de venas pulmonares. Y respecto a las complicaciones, en el análisis multivariable se ve que la tasa de mortalidad, tanto global como de causa cardiovascular, es similar en hombres y mujeres en la ablación, que las complicaciones neurológicas, tanto en forma de embolia como de hemorragia, también son similares en hombres y mujeres, y que las diferencias significativas son en sangrado mayor, en hospitalización por fallo cardíaco y a medio y largo plazo en la implantación de dispositivos, porque, como he dicho, las mujeres presentan más disfunción del nódulo sinusal. Y ya, para concluir, pienso que en la ablación no es importante el sexo, el sesgo de sexo, sino una buena selección previa del paciente, como en todas las cosas en la medicina. Y esto va a depender de los síntomas, la presencia de enfermedad cardíaca, comorbilidades como obesidad, sleep apnea, la duración de la fibrilación auricular. Y yo creo que si vamos a indicar una ablación a las mujeres, que sea de la forma más precoz posible y no esperar a fallo de fármacos antiarrítmicos y a otras cuestiones. Para concluir, mis conclusiones son que la fibrilación auricular, como todos saben, es una enfermedad epidémica mundial con un gran impacto en morbi y en mortalidad, que la prevalencia de la fibrilación auricular es mayor en hombres y en mujeres, pero que el riesgo aumenta en mujeres a lo largo de la vida, se presenta más tarde y en más proporción por su mayor longevidad, que la fibrilación auricular de las mujeres presenta una mayor mortalidad, una peor calidad de vida, una mayor incidencia de ictus y una peor tolerancia a los fármacos antiarrítmicos, que la ablación de fibrilación auricular de las mujeres tiene peores resultados por un mecanismo más complejo, pero también por una indicación más tardía, y por todo lo anterior parece razonable que un tratamiento más agresivo y más precoz de la fibrilación auricular de la mujer puede ser particularmente beneficiosa en nuestro colectivo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marife. Pasamos ya a la última presentación que va a hacer la doctora Silvia del Castillo del Hospital Universitario de Fuenlabrada acerca de la mujer en los ensayos clínicos. Silvia. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un triple agradecimiento antes de empezar. Primero a la gente que está viéndonos tanto en directo como en diferido. En segundo lugar, a la organización por haber sido capaz de reponerse de esta suspensión del ritmo a tan poquitos días de haberse producido y reconvertirlo a esta versión de ritmo por internet. Y en tercer lugar, por supuesto, a permitirme haber participado en esta mesa. En cuanto a conflictos de intereses, pues no tengo ningún conflicto económico, aunque sí que tengo un conflicto por ser de un género y no del otro. En todo caso, lo que intentaré hacer es
evitarlo del único modo que considero eficaz, que es aceptar que tengo prejuicios e intentar mirarlo desde un punto de vista científico. Me gustaría pasar un poco yo misma y un poco enviaros a todos los que nos estéis viendo pues un mensaje de salir un poco de nuestro pensamiento previo a mirar un poco la realidad con otros ojos. Voy a hablar de la mujer en los ensayos clínicos desde un doble punto de vista, desde el punto de vista de la mujer como investigadora y desde el punto de vista de la mujer como paciente. En primer lugar, me referiré a la mujer como investigadora y quería que miráramos este primer artículo, que es un artículo de la Revista Europea de Cardiología en el cual se refiere a un documento de consenso sobre diferencias por sexo en la arritmia cardíaca, que ya hemos visto en presentaciones previas de hoy, y yo me voy a fijar exclusivamente en el sexo, o género en este caso, de los firmantes del artículo. El artículo tiene como primera autora una mujer, la doctora Linde, y está escrito por 12 mujeres y 3 hombres, es decir, que en este caso parece que habría todo lo contrario, una mucho mayor presencia de mujeres que de hombres en la publicación. Para ver un poco más amplio el foco, me he fijado en las guías europeas del 2019 y hay unas guías de tromboembolismo pulmonar, unas de diabetes, otras de taquicardia supraventricular y de enfermedad coronaria. Vamos a mirar el número de autores de un género y de otro en estas publicaciones. En tromboembolismo pulmonar, esta guía está escrita por 6 mujeres, 17 hombres, lo cual hace una tasa del 35% de mujeres. Las de diabetes, un 33%. Taquicardia supraventricular, 24%. Enfermedad coronaria crónica, un 14%. Nos referimos ahora a otro artículo más, que este ya no está mirando solamente lo que pasa en el 2019, sino que mira las tendencias en publicaciones de 3 revistas importantes, el Circulation, el JACC y el European Heart Journal, durante los últimos 40 años. En estas publicaciones hay un 33% de autores mujeres. Si os fijáis aquí, en cuanto a primer autor, la media es un 27% de autoras mujeres, con una clara tendencia positiva. Parece que al principio había muy pocas mujeres publicando y luego aumenta, aunque al final parece que nos hemos estancado. Si seleccionamos el autor senior que denominan, pues también lo mismo, hay una tendencia al aumento y la media es de un 22%. Pero os voy a echar un jarro de agua fría ahora con los 100 autores que más publican en estas revistas. De estos 100 autores, solamente 5 son mujeres, como podéis ver en rojo, y si nos fijáramos en los 50 autores que más publican, probablemente no tendríamos ni una sola mujer. ¿Qué nos induce a pensar esto? ¿Hay machismo? ¿Hay discriminación? ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a fijarnos primero en estadísticas españolas. En la Revista Española de Cardiología, en el año 2004, se establecía el porcentaje de mujeres cardiólogas en estos rangos de edad, a partir de 30 años en adelante. Como han pasado muchos años, vamos a sumarle años a estas mujeres. Aquellas que en aquel entonces teníamos entre 30 y 34, pues ahora tenemos entre 40 y 45, y somos un 32%. Las que teníamos entre 35 y 39, 50, 54, somos un 29, etcétera, ¿no? Como veis, quería que os fijarais un poquito en las mujeres que en este momento tienen una edad de ser más o menos jefe de servicio, diría yo, pues son aproximadamente un 17%. Estas cifras que parecen bajas para España, pues no están mal si lo comparamos con otros países. En Estados Unidos hay algunas publicaciones que hablan de un 15% de cardiólogas frente al 85% de cardiólogos y 5% solo de cardiólogas intervencionistas. En otra publicación de la Revista Española de Cardiología, del año 2019, es decir, bien moderna, se nos clasifica a las mujeres de 7 centros hospitalarios españoles entre las residentes y los jefes de departamento. Como veis, residentes prácticamente la mitad son mujeres, la mitad hombres, y esta cifra pues va lógicamente cayendo, dado que hay menos mujeres cardiólogas a medida que va aumentando la edad, y aquí hay un aumento curioso en la función que llaman de coordinador de un área dentro de cardiología, frente a una caída brusca en cuanto llegamos al jefe clínico y al jefe de departamento. Esto lo podemos interpretar de muchas maneras, yo tengo una interpretación muy clara. Aquí tenemos una gráfica estupenda de lo que es el famoso techo de cristal. Las mujeres van en su curva normal del porcentaje de mujeres que tenemos a cada edad, suben cuando se atascan en el techo de cristal y caen bruscamente las pocas
lo han roto y han seguido adelante. Por otra parte, os quería comentar también en cuanto a las mujeres como productoras de artículos o de estudios, ensayos clínicos, perdonad, el efecto mentora. Esto es un efecto importante que está descrito tanto en varones como en mujeres, el hecho de que tener un mentor favorece el desarrollo profesional. También está confirmado que las mujeres tienen más dificultad para encontrar un mentor y para esto pues hay una serie de programas, por suerte, que ya se están desarrollando, como el Women in Cardiology de los americanos, el programa de mujeres de la Sociedad Europea de Cardiología, el grupo de trabajo de mujeres de cardiología, que favorecen este papel de mujer tanto en el papel de mentora como en el papel de apoyo. Pasamos ya a hablar de las mujeres como pacientes. ¿Están las mujeres suficientemente representadas en los estudios clínicos? Pues vamos a intentar mirarlo con un poco de visión científica y un poco de quitarnos los prejuicios por delante, ¿no? Las pacientes, pues la arritmia más frecuente que tenemos es la fibrilación auricular. Ya hemos visto que aunque la fibrilación auricular ocurre antes en los varones, en edad, las mujeres a medida que vamos avanzando en la edad pues acaban teniendo un riesgo acumulado muy similar al de los hombres y si ponemos ese riesgo un poquito por debajo del 50% de mujeres con respecto a hombres, como os estoy poniendo la barra esta, pero muy similar, pues veis como la parte rosa, que son las mujeres representadas en cada uno de estos estudios, pues casi en ningún estudio llegan a lo que debería ser. Se ha estudiado también en conjunto toda una serie de estudios que valoran los estudios clínicos a lo largo de los años, desde el 1996 hasta el año 2015, y los divido en dos grupos. En el círculo que veis punteado son los estudios de prevención cardiovascular, que sería el alto riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión. Pero me gustaría que nos fijáramos más en los de abajo, los del círculo continuo, que son los que son más puramente cardiológicos, la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca. Como veis, el porcentaje de mujeres representadas en estos estudios es bajo, tanto en la fibrilación auricular, como en gris en la insuficiencia cardíaca, como en naranja en la enfermedad coronaria. Y para que os hagáis una idea de la distancia con lo que debería ser la realidad, con lo que es la prevalencia de estas enfermedades, la fibrilación auricular está en la línea punteada azul, es decir, esta línea azul debería estar donde la puntuada, y en la insuficiencia cardíaca, que es esta línea gris de aquí, debería estar aquí arriba del todo, con esta línea gris. Es decir, las mujeres están muy infrarrepresentadas en los estudios clínicos cuando lo comparamos con la prevalencia de estas enfermedades en la población general. Si esto lo vemos, porque podríamos decir, bueno, es que a lo mejor son estudios patrocinados, que son difíciles de controlar, bueno, pues vamos a ver qué pasa con los estudios sponsorizados por la NIH. Pues no quiero que os fijéis porque es mucho detalle, tantos puntos, pero simplemente por echar un vistazo, los estudios de electrofisiología, fijaros dónde quedan la mayoría de ellos, muy por debajo de los porcentajes reales de prevalencia en mujeres. ¿No será que la prevalencia de esta patología es menor y nos estás engañando y además de la fibrilación auricular en el resto de patologías, pues resulta que hay menos mujeres cardiópatas? Pues no hay más que ver esta curva. Si os fijáis en la enfermedad coronaria, en gris es la proporción en los ensayos clínicos y en blanco la prevalencia real. En enfermedad coronaria, el blanco es lo que debería ser y el gris lo que es en los estudios clínicos. En insuficiencia cardíaca, otro tanto de la misma, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia e hipertensión arterial, muy infrarrepresentadas en los estudios clínicos. Podemos decir, bueno, hombre, no pasa nada, podemos aplicar en las mujeres los resultados que tengo de los estudios clínicos. Pues quería que os fijarais en este estudio, el estudio alfa, que vamos a comparar con un estudio que os presentaré enseguida, que es el estudio beta. En este estudio alfa tenemos dos terapias, la terapia RATE, la terapia Rhythm. No vamos a hablar de qué significa cada terapia ni de los resultados del estudio, solamente quiero que los veáis como si estuviéramos comparando una terapia desconocida. No penséis realmente en lo que nosotras opinamos sobre el control de ritmo a control de frecuencia. Hay un endpoint combinado en el cual esta segunda, la que hemos llamado Rhythm, tiene 32,6% frente al 10,5% de la RATE. La muerte, mucho más, 10,3 frente a 3,2. Insuficiencia cardíaca, 6,2 frente a 1,1.
Complicaciones tromboembólicas muchísimo mayores aquí y aquí. Sangrado muy parecido y la necesidad de implantación de marcapasos, pues peor también en el ritmo. Tanto es así, esto nos produce estas curvas. Esta terapia que hemos llamado RATE parece que es muy superior en este estudio, en el estudio alfa, que esta otra terapia que hemos llamado RHYTHM. Y ahora me gustaría que vierais otro estudio, que es el estudio beta. El estudio beta, curiosamente, han utilizado los mismos endpoints. El endpoint combinado es el mismo, muerte, insuficiencia cardíaca, todo exactamente igual. Pero fijaros, en este estudio beta resulta que RATE es un poco mejor que RHYTHM en el endpoint combinado. La muerte es claramente mejor en RATE. La insuficiencia cardíaca es mejor también. Complicaciones tromboembólicas son peores en RATE que en RHYTHM, un poquito. Bueno, como veis, los resultados son completamente diferentes y en la mayor parte de los endpoints opuestos, el estudio beta del estudio alfa. Pues no son tal estudio beta y estudio alfa, como podréis haber supuesto, son el estudio RACE de los holandeses, ¿no? Publicado pues, estos dos subestudios en hombres y mujeres en el JACC de 2005 y bueno, creo que es una clara demostración que los resultados en varones no siempre son aplicables a las mujeres. Es decir, no podemos asumir que los resultados de estudios que estén llamativamente sesgados a una sobrerepresentación de los varones son extrapolables a las mujeres. ¿Por qué no se incluyen suficientes pacientes mujeres en estos estudios? Porque habrá alguna razón, ¿no? Y aquí hay dos razones que se me ocurren. La primera es la que yo he dado en llamar indicación clase C. Es porque a unos autores les parece que es así. Los que se autodominen expertos, los que se autodenominen expertos, pues les parece que a las pacientes se les ofrece participar, pero no quieren. Y la segunda opción es que realmente los investigadores tengan gran parte de la culpa de que no se incluyan o incluso el diseño de los estudios. Aunque os parezca mentira las tres imágenes que os voy a enviar, son las razones que se suelen aducir para decir que las pacientes no quieren participar. La primera es que tienen muchas ocupaciones domésticas que les impiden acudir y no es baladí el que os ponga esta imagen de los años 60, parece mentira que sigamos todavía con estas ideas. La segunda es que tienen que cuidar de los hijos y la tercera es que no tienen medios de transporte para acudir a las citas del estudio. Muy bien, pues ha habido alguien, gracias a Dios, que se ha puesto a estudiarlo en serio desde un punto de vista científico, evitando prejuicios. Y estudiaron, pues eso, cuáles son las diferencias en las actitudes y el deseo de participar en estudios. Esta gráfica que os quiero enseñar, me gustaría que os fijarais especialmente en estas tres cosas, las que he venido a marcar, perdonadme, en amarillo y en rojo. Como veis, hacia este lado es lo que favorece que la paciente no sea incluido y hacia el otro lado serían criterios que favorecerían que la paciente o el paciente sí sea incluido en el estudio. Pues de los tres únicos factores que claramente salen significativos de que un paciente no sea incluido es, por supuesto, que el estudio ponga un límite de máximo de edad, puesto que la cardiopatía en la mujer aparece a edades más tardías que en el hombre, que se marque como criterio de exclusión una esperanza de vida limitada y esto es un criterio absolutamente subjetivo, que se considere que la paciente va a tener una inhabilidad para seguir el estudio, el protocolo del estudio. Curiosamente, esto contrasta con cuando miramos la habilidad cognitiva desde un punto de vista objetivo, que prácticamente sale significativo a favor de las mujeres. Es decir, absolutamente lo contrario a la impresión subjetiva de los que plantean el estudio. Ya con esto termino en cuál creo que son, desde el punto de vista de las profesionales, el que haya una menor presencia de la mujer como autora de ensayos clínicos y de publicaciones de ensayos clínicos. Pues la principal diferencia es que hay menos cardiólogas, somos menos, y eso que en España esto ocurre menos que en otros países, y fundamentalmente en puestos de dirección. Hay un efecto claramente mentora que nos puede ayudar a mejorar esto en el futuro, el hecho de que una mujer en una circunstancia de mayor conocimiento y mayor poder pueda resultar como un role model o que un apoyo a otras mujeres más jóvenes que quieran desarrollarse en esa profesión. Y el déficit de inclusión de pacientes mujeres en la investigación cardiovascular se debe, en primer lugar, al diseño de los estudios.
y muy marcadamente al criterio de exclusión por edad. En segundo lugar, a los prejuicios de los investigadores. Y, por último, quisiera resaltar que los resultados en hombres pueden no ser aplicables a las mujeres, por lo cual es importante prediseñar de ahora en el futuro los subgrupos por sexos y favorecer la investigación clínica de las diferencias de comportamiento, probablemente basadas en factores hormonales y genéticos, como nos indicaba Conchi en la primera charla, de las mujeres frente a los hombres. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos terminado las presentaciones y ahora llega el turno de preguntas. ¿Podemos aparecer todas en pantalla? Olga, ¿tienes algo que decir? Has estado muy callada. Bueno, la verdad es que me han gustado mucho y refleja nuestro día a día. Quería hacer una pregunta, pero claro, es una pregunta global al grupo con respecto a, por ejemplo, como los síntomas a veces no son complejos o difíciles de definir, como taquicardia o como palpitaciones, para que lo digan así claramente, sienten otras cosas o pocos. ¿Ustedes han usado o tienen, qué piensan de los dispositivos como el Cardia 6 o el Apple Watch para cuando tengan sus síntomas que registren su taquicardia y así poder ofrecerle una ablación? Igual es para mí por el tema de la ablación de fibrilación auricular, igual, Olga, o para todas has dicho. Bueno, yo lo he La registrado pregunta. en todas, pero incluso en pequeñinas, ¿no? 15, 16 añitos. Y bueno, no sé, ¿cuál es la impresión de ustedes con respecto a nuevos dispositivos que registren no solo sean pulsómetros o lo que te dice el aparatito de tensión, sino ya dirigidos más a tener el electrocardiograma culpable de sus síntomas? Yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta precisamente por lo que has dicho tú, porque los síntomas de la fibrilación auricular, por ejemplo, en la mujer, muchas veces son muy atípicos y lo que ha dicho Conchi lo hemos vivido los que nos dedicamos a la electrofisiología hace muchos años sobre la intranodal, pues muchas veces, ¿no? Que muchas mujeres con una intranodal llegan a la consulta desesperadas porque les están tratando con benzodiazepinas desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que los gadgets, tanto animarles a que ellos se compren, pues uno de los que están más de moda, ¿no? El que se pega al móvil y te hace un registro perfecto, el del teléfono o lo que sea, o incluso los que tenemos en las consultas, no son nada desdeñables. Lo que no hay que decirles es taxativamente no tienes nada, ¿no? Cuando te cuenta algún síntoma, yo creo que hay que tenerlo en cuenta e intentar correlacionar los síntomas con el electro. Claro. Yo tengo un poco mi propia opinión con esto de los registradores que tienen los pacientes. Nosotros en el hospital usamos el Cardia, pero el Cardia comprado por el hospital, tanto en pediatría, que tenemos, si no recuerdo mal, 2 dispositivos, como en cardiología, que por el momento solamente tenemos uno. Entonces lo que hacemos es entregar al paciente durante un tiempo determinado en el que pensemos que puede llegar a registrar los síntomas y que nos lo traiga. No me convencen tanto los dispositivos que se compra a cualquier obseso del ritmo y entre ellos muchos deportistas y que nos aburren con me he medido, no sé cuánto y tal. De hecho, yo tengo más veces dicho a pacientes, quítese ese, he llegado a llamar hasta instrumento del diablo de la muñeca, que me tiene desesperada que me Pero cuente. eso suelen ser hombres, generalmente. No es verdad. Suelen ser hombres. Que se compren. En cambio, el Cardia, que es el que nosotros tenemos, y el Holter de eventos de 11 días, le sacamos un partido extraordinario. Sí, los holters de eventos incluso de 21 días están muy bien. Yo quería decir aquí una cosa, y es que a mí me parece bien, yo creo que es una tecnología que está y que nos puede ser muy útil, tanto el Cardia como el Apple Watch, y saldrán más dispositivos capaces de registrar el electro. Y yo creo que en arritmias que a veces, claro, si no documentas, pues tienes que hacer un tratamiento que a lo mejor, pues, o anticoagular a una persona o proponerte una técnica, una terapéutica más compleja, pues a lo mejor si no documentas, quisieras documentar, pues me parecen bien. Pero yo creo que no hay que perder nunca de vista la clínica, o sea, no se puede transmitir, o yo no quisiera transmitir la idea aquí de que
Por ejemplo, hay ciertas taquicardias en la mujer, como son las taquicardias paroxísticas supraventriculares, en la mujer y en el hombre, ¿no? Que haya que documentar. Yo no creo que hay que transmitir esa idea en cuestión de las taquicardias supraventriculares, porque independientemente de que muchas veces no se pueden documentar, yo lo quería decir cuando estaba hablando de la taquicardia intranodal, muchas veces no podemos tener documentación de la taquicardia, pero las pacientes a veces lo cuentan mal, pero generalmente si tú apuras el interrogatorio, te lo cuentan. Sí, lo Entonces, cuentan. estas pacientes, un estudio electrofisiológico, pues quiero decir, es un estudio que es una cosa sencilla, que es una cosa prácticamente sin riesgo y que a veces pues, puede salir curada la paciente, y si no sale curada porque no tenía nada, pues muchas veces está demostrado en algún estudio que el 90 y pico % se quedan asintomáticas. Con lo cual, yo creo que en determinados aspectos no abogaría porque se vaya a documentar siempre esto, sino que podemos actuar mucho antes, pero hay otras taquicardias, como puede ser la fibrilación auricular. Hace poco he tenido un paciente con taquicardias de esfuerzo, un hombre que estudio electrofisiológico negativo y todo, y con el Apple Watch hace una TV de esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Pues eso es muy útil, muy útil. Sí, hay una pregunta del público, o sea que alguien nos está viendo. Es Luisa, que pregunta: taquicardias en el embarazo y fármacos. Bueno, este es otro tema. Yo no he querido entrar porque es realmente otro mundo, ¿no? En la mujer, pues las hormonas, podríamos estar hablando del embarazo. El embarazo es una entidad que es específicamente de la mujer, ¿no? Y ya he puesto el blog de la SEC donde el doctor Trias de Bes dice, bueno, ginecólogos y cardiólogos a la vez, ¿no? Quizá haya que hacer grupos, igual que se hacen, pues, yo qué sé, cardio-oncología y otras cosas, ¿no? El embarazo es otra cosa, ¿no? Y yo creo que también requiere que la mujer con el embarazo, por ejemplo, puede tener muchas taquicardias, mucho más incidencia de taquicardias supraventriculares, una que ya la tenga antes del embarazo. Cuando se embaraza sabemos que tenemos más arritmias, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, porque cuando una paciente que viene con una clínica que es dudosa se quiere embarazar, pues por ejemplo yo la recomendaría hacerse antes un estudio electrofisiológico, en este caso, ¿no? Y los fármacos, pues los fármacos hay que usarlos con mucho cuidado en el embarazo, claro. No sabría dar una lista de todos los fármacos que no hay que usar en el embarazo, pero en general suele ser mejor abstenerse de tratar a la mujer, ¿sí? Y luego durante el embarazo con fármacos que puedan tener un efecto sobre el feto. Y luego, en cuanto a arritmias que se puedan tratar durante el embarazo, ahora con los sistemas que tenemos de navegación no fluoroscópica que se pueden usar, pues a veces en casos en los que sea estrictamente necesario hacer un estudio, se puede hacer con una cantidad de fluoroscopia mínima, porque tenemos sistemas de navegación que nos permiten obviar incluso el aparato de rayos X. Yo creo que es clave lo que has dicho, que hay que recomendarles que se hagan el estudio electrofisiológico antes del embarazo. La típica mujer joven que tiene pocos episodios y que no está muy convencida de que se quiera hacer un estudio electrofisiológico, recordarle que si se plantea quedarse embarazada tiene que intentar hacer el estudio antes. Sí, pero no hemos dicho ningún fármaco para darle a una mujer embarazada que está teniendo muchas taquicardias y que, bueno, por el motivo que sea, no quiere tumbarse en la mesa del quirófano. ¿Qué fármaco le daríais? Pues primero habría que documentar igual de qué taquicardia se trata, ¿no? Porque igual si es una taquicardia paroxística supraventricular, tenemos suerte que enseñándole maniobras vagales, por ejemplo, consigue controlársela y evitamos fármacos, ¿no? Depende un poco del perfil de la paciente. Y sobre todo recomendarle que después del embarazo, si va a tener sobre todo otros, se haga el estudio y la ablación, ¿no? Yo tengo una experiencia muy reciente de una chica que venía con su segundo embarazo, había decidido embarazarse otra vez sin hacerse el estudio. Ya. No respondía a las maniobras vagales y sí respondía a las maniobras vagales modificadas con la jeringuilla, lo de levantar piernas, demás. O sea que a lo mejor
un simple vídeo explicándole bien cómo tiene que hacer las cosas le cambia la vida. Bueno, me están entrando bastantes comentarios. David dice, quiero daros la enhorabuena como varón y padre de 2 hijas, ¿cómo se puede romper el techo de cristal en electrofisiología? Con sesiones como esta, que abran un poco los ojos a la gente, quizás, y con el tiempo. Bien. La experta en el techo de cristal es Silvia, por favor. Sí, es verdad. No, La que ha dicho lo del techo de cristal. Raquel dice, enhorabuena a las ponentes, ¿qué estrategia terapéutica consideran mejor en mujer con extrasistolia muy sintomática pero con baja densidad? Pues mira, yo, o sea, con extrasistolia muy sintomática, creo que realmente lo que abogaría sería por una ablación. Muy baja densidad es la limitación, precisamente, ¿no?, de la ablación. Es la limitación que tenemos con la gente que tiene extrasístoles ventriculares, que te vienen con Holters con 40.000 extrasístoles. Yo ayer hice un caso, 40.000 extrasístoles del tracto de salida, y ayer 5, 8, de vez en cuando, en el estudio. Bueno, esta es una limitación con la que nos podemos encontrar. Yo creo que a la gente que tiene extrasístoles, si son extrasístoles en ausencia de cardiopatía, realmente hay que tranquilizarle mucho, hay que tranquilizarle, hay que quitarle importancia a esto, porque generalmente el curso es benigno y esto hay que hacérselo entender a la paciente o al paciente, hombre o mujer, me da igual. Pero hay muchas veces en que los síntomas son muy, muy insidiosos, muy atípicos, y hay gente que los tolera muy mal. Yo en este caso, en mi experiencia, los fármacos generalmente no aportan, la gente intolera los betabloqueantes, el verapamilo, etcétera, y al final acabas tú cargándote de razones para proponer el estudio electrofisiológico, ¿no? Yo creo que hablando con la paciente, ahora el hecho de que tengan pocos extrasístoles es una limitación, pero otra vez, como antes con los sistemas de navegación, pues los sistemas de navegación ahora son capaces de que, aunque la paciente tenga pocas extrasístoles durante el estudio, guardan un template como una plantilla, ¿no? Y tú puedes hacer cosas a pesar de que no haya mucha extrasístole en el estudio. Pero yo creo que lo más definitivo es quitarlos. No sé qué opináis las demás. Yo estoy de acuerdo contigo, Conchi, que lo más efectivo muchas veces es la ablación, muchas veces los fármacos fallan, son mal tolerados, y explicándole bien al paciente en la consulta las expectativas de la ablación, que tiene una tasa de éxito muy alta y que a veces está un poco limitada porque justo llegue al estudio y no tenga ningún extrasístole y tengamos que trabajar pues con los navegadores y los extras que tengamos registrados, pero yo creo que es lo que tú has dicho, es la estrategia que hay que seguir. Ya, lo que pasa es que es relativamente frecuente. Vamos, nosotros tuvimos un caso ayer de una paciente que tenía un Holter de hacía un tiempo que ponía densidad alta y no hizo ni uno, Ya. ni uno. Sí, sí. Es el hecho de tumbarse. Entonces, no, lo decía con respecto a lo que preguntaba Raquel. Bueno, yo quizás lo que he entendido de Marifé, y es lo que yo hago también, es hablar con las pacientes para que sepan que lo que les pasa tampoco es tan importante, que tampoco tiene ningún efecto fundamental en su supervivencia, y si no es algo que sea súper molesto, pues es prácticamente el consejo es que se acostumbren a vivir con ello, porque tomar fármacos todos los días, toda la vida, tampoco es, aparte del que el efecto terapéutico no es importante, pues tampoco creo que sea el mejor consejo, ¿no? Yo creo que lo que dices, que una charla con el electrofisiólogo en la consulta muchas veces es curativa. Tengo más preguntas de la audiencia. Vale, vale, Qué bien. seguimos. Estupendo. José Miguel dice, enhorabuena, estaría bien saber si las propias cardiólogas igualarían las indicaciones de ablación en mujeres con respecto a los varones. Bueno,
No Sí, sé, ¿no? Yo nunca me he fijado cuando entra un paciente por la puerta, si es hombre o es mujer. Entonces, si es hombre, le ofrezco una ablación y si es una mujer, no sé. No creo No. que... Lo que es verdad es que a veces tenemos una percepción de que las mujeres, sobre todo mayores, son más frágiles. Eso es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también está cambiando totalmente. Hay pacientes, hombres muy frágiles y mujeres estupendas, o sea que no creo que tenga que ser un sesgo ni creo que lo hagamos las mujeres precisamente. no, yo creo que si algo hay que aprender, o yo al menos he aprendido de esto, de esta sesión y de otras que he participado, de arritmias y patología cardiovascular en la mujer, es que es importante hacerlo de forma precoz, es decir, si indicas, indicas. Y así se lo digo a las pacientes, por ejemplo, con la fibrilación auricular, está claro que a mayor edad la mujer es más frágil y el riesgo de complicaciones es mayor. O sea, esto hay que explicárselo a ella, si hay que decírselo así. Pero entonces yo me he convencido de que hay que hacerlo antes. Yo se lo digo. Si ya lo dejamos para dentro de mucho tiempo, piense la edad que tiene. Porque si Claro, no, yo creo que hay que anticiparse y con los hombres también, ¿eh? Yo creo que también. O sea, yo creo que ahora pues si coges una fibrilación auricular que ya no trata de tratamiento farmacológico, pues no sé, ¿no? Yo creo que ya la indicación está hecha. No hay ninguna contraindicación por edad, pero evidentemente da más miedo meter a un paciente de más edad por la fragilidad. Yo creo que hay que hacerlo antes. hay que Eso es lo hacerlo que... antes, estoy De de acuerdo, acuerdo. totalmente. Lidia dice, ¿creéis que realmente hay una voluntad de cambiar los diseños de los ensayos clínicos? ¿Pasa por incluir a pacientes con más años o insuficiencia renal? ¿Qué creéis? Yo leí un documento, bueno, un artículo hace tiempo, yo no lo sé, Silvia, tú que lo has revisado ahora, de la FDA, que la FDA ponía como condición para aceptar, yo era una pregunta que le quería hacer a Silvia ahora, para aceptar un estudio que tenía que haber una representación de mujeres en base a la prevalencia de lo que se fuera a estudiar, ¿no? Yo creo que esto es de hace un par de años o tres, un artículo que se había publicado en el JAC, creo recordar. Y entonces, yo no sé si ahora hay algún estudio que tú hayas visto recientemente publicado donde, no sé, que hayas podido ver que hay más proporción de mujeres, ¿no? En base a esto, ¿no? De que dice que la Lo FDA, si que no, sí no te puedo acepta el decir estudio. es que claramente en Estados Unidos y en Canadá reglamentaciones de que para que un estudio reciba financiación pública esté contemplada la representación de mujeres en este estudio y que por parte de las casas comerciales también hay apoyo en este sentido, ¿eh? Lo hay por parte de Biotronic y lo hay por parte de Boston, así que yo sepa, ¿eh? De plantear claramente que hay que incluir el hecho, el chequear que la representación de mujeres frente a varones sea la correcta para dar luz a un estudio. Bueno, hay otra pregunta. Amelia dice, existen también grandes cambios relativos a la cardiología deportiva, con criterios electrocardiográficos y estudios basados en hombres. ¿Deporte y embarazo? Vaya pregunta. La verdad, yo no tengo ninguna experiencia en esto de deporte y embarazo. No sé. Yo tampoco. Pues seguro que un poco es bueno, ¿no? Seguro. Seguro, pero no sé, yo no puedo decir nada fundado científicamente, la verdad. Tampoco. No hemos hablado nada de los cacharros, de los aparatos. Las resinclas. Entonces, bueno, siempre los marcapasos más o menos hemos quedado en que sí que estaba el nivel de implante más o menos apareado con el nivel de la enfermedad y sin embargo los desfibriladores parece que se indican claramente menos en mujeres. Tenemos que hablar de qué, de machismo. No Bueno, y sé. sobre todo llama la atención la infrautilización de la terapia de resincronización cardíaca, ¿no? Cuando parece claramente que responde mejor. Responde mejor, sí. Eso es lo que es muy llamativo. En cuanto a los estudios, pues bueno, se ha incluido poco,
autores afirman que se incluye en una proporción adecuada, dado que la mujer presenta mayor insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o muy ligeramente deprimida. Pero bueno, habrá que esperar a resultados de algunos estudios, como por ejemplo el BioWomen, ¿no? Que ya se ha acabado la inclusión, incluye igual número de hombres que de mujeres, un estudio nacional prospectivo, internacional prospectivo, y que veremos a ver lo que dice. Veremos a ver, yo creo que va a ser de los primeros que incluya igual número de hombres y de mujeres en terapia de resincronización cardíaca. Ya, pero ¿tú crees que el hecho de que las mujeres no estén incluidas en igualdad de número o en un número más proporcionado en los estudios influye en el médico a la hora de enviar o proponer a la Yo paciente creo que sí que puede para el influir. implante? Yo creo que sí que puede influir, porque realmente los resultados y las guías, como he dicho, se basan en estudios realizados en hombres. Entonces, si ya hay cierto prejuicio que no debería haber, en que la mujer puede ser más frágil, tiene mayor edad, y además las conclusiones que hay en los estudios pues no se han incluido suficiente número de mujeres, pues pienso que, aunque no debería influir y tiene que cambiar, sí que puede influir. Sí que puede influir. Cuando los beneficios pueden ser son iguales o pueden ser incluso mayores. Es una pregunta un poco complicada porque realmente, o sea, la impresión que yo tengo en el ámbito en que trabajamos, ¿no? Nosotros en los hospitales, es que si Que ves no, a una mujer se le implanta igual que a un hombre, ¿no? pero no llegan igual. Claro, Creo que la clave exactamente. está antes. Yo no sé si es que no llegan, y entonces por eso creo que hay que concienciar muy bien a la población y a los médicos que están en primera línea, ¿no? En atención primaria o lo que sea, de que hay estas terapias que son igual de efectivas en mujeres que en hombres. Pero la impresión en el hospital es de que se implanta igual. Yo hice un poco una revisión de los casos con los de insuficiencia cardíaca de mi hospital y salía, el porcentaje de DAIS que se implanta en España cada año es 18, 17%, 17% y 18% en mujeres, me refiero, el porcentaje de DAIS. Y yo miré, de las primeras visitas que vienen a una unidad de insuficiencia cardíaca, lo hicimos con los compañeros de insuficiencia cardíaca, miramos cuántas mujeres, cuántas con fracción de eyección de menos del 30%, cuántas, bueno, y nos salía más o menos una proporción similar, del 25-27%. O sea que no sé si es que no se remiten, pero yo desde luego la impresión es que cuando llegan se implantan igual y no Ya, eso está claro. se discrimina. Vaya. Bueno, pues ha llegado el momento de terminar. Olga, si quieres despedir la sesión. Bueno, pues igual que todas, muchas gracias. Las ponencias muy bien y muchas gracias a la organización por esa forma de vernos original. Será así que tenemos que acostumbrarnos. Pero ha sido loable el repetir el esfuerzo, ya que estaba hecho el esfuerzo, que suspendan el Congreso el último día, que con todo el trabajo hecho, ha sido muy buena idea. Me ha alegrado mucho verlas. Igualmente. Y sobre todo, muchas Igualmente. gracias a la participación del público, ¿no? Que han hecho un montón de preguntas. Sí, porque fin de semana, que Viernes. bien ahora sin estado de alarma, que Primer fin de semana de libertad. Quiero saludaros desde mi pueblo. Me he venido esta mañana porque ya llevaba 4 meses sin venir a mi casa. Disfrútalo, Conchi. Hombre, ya te digo. Muy Ahora bien. mismo. Así que nada, como dice mi compañero José, el primer Congreso Nacional desde tu pueblo. Digo, vale, pues eso. Muy bien. Vale, Pues muy nada. bien. Muy bien, oye, pues Muchas gracias a todas. un placer como Estuvimos de siempre. sesión. Un Espero poder placer. veros en directo en breve, cuanto antes mejor. Espera. Muy bien. Saludos Gracias. a todas. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo telemático. Igualmente.